Muy buenos días con todos. En esta oportunidad continuando con las charlas de Explorando Ciencias y sabiendo que esta será la última charla que tendremos como evento organizado por RIDE. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar al Magíster Sebastián Bolt, el cual nos impartirá el tema Guardando luz en una botella, células fotoelectroquímicas sensibilizados por colorante para la producción de hidrógeno. Bueno, Sebastián fue bachiller en química por la Universidad de Friedrich Schiller, University Jena. Asimismo, realizó estudios de maestría en esta misma universidad y actualmente se encuentra realizando el estudio de postdoctorado también en esta misma universidad. Sebastián además ha realizado un voluntariado en Ecuador. También hizo algunos estudios en el extranjero, en Medellín, Colombia. Muchas gracias, Sebastián. Te doy la palabra. Muchas gracias por la introducción. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme a presentar un poco mi campo de investigación y mi trabajo, una parte del trabajo que hice en mi tesis. Mi campo general de investigación es un campo que yo creo que bastante futuro, muy interesante, fascinante, pero también con mucha importancia, de hecho, para la humanidad en general, porque se trata de energías renovables, que yo creo que es uno de los temas principales que tenemos que investigar para el futuro. Entonces, mi título es un poco provocativo, ¿no? Las Storing Sunlight in a Bottle, o sea, guardando la luz en botella, es lo que queremos hacer, convertir la luz, la energía del sol en energía química, en enlace químico. Y lo hacemos con células fotoelectroquímicas sensibilizadas por colorante. O sea, en inglés, Dye Sensitized Photoelectrochemical Cell, o corto DSPEC, y los voy a llamar DSPEC en esta presentación. Y con eso queremos producir hidrógeno. Y para empezar, para motivar un poquito, que no sé realmente si ya es necesario motivar esto, porque creo que todos estamos bastante conscientes de lo que está pasando en el mundo, pero en este momento, obviamente, nuestra principal fuente de energía son combustibles fósiles, ¿no? Tenemos el petróleo, el gas, el carbón. Y juntos hacen más del 80% de energía primaria. Y eso nos lleva a algunos problemas. Primero, que se van a agotar en algún momento, ¿no? Estamos conscientes de que no tenemos una cantidad ilimitada de esos combustibles fósiles. Y también, quemándolos, producimos dióxido de carbono, que nos lleva también al cambio climático con todas sus consecuencias desastrosas en algunas partes del mundo más que en otras. Y para combatir esto, tenemos que encontrar soluciones de la sociedad, pero también tecnológicas, para dejar de emitir tanto CO2. Y una parte de esto son energías renovables y también combustibles renovables, que no se habla tanto de los combustibles, pero es una parte importante de este problema. Y aquí vemos realmente el potencial que tienen las energías renovables, ¿no? A la derecha vemos el potencial de energía de todo lo que nos queda en la Tierra de carbón, de petróleo, de uranio. Y aquí a la izquierda es el potencial anual de las energías renovables. Y vemos que lo que está aquí, solar, es de hecho un potencial gigante, que es muchísimo más grande de todo lo que nos queda de combustibles fósiles. Entonces, si podemos explotar esta energía, nos aportaría suficiente para todo el mundo, de hecho, porque aquí vemos la consumición de todo el mundo, ¿no? World Consumption, que está a 16 terabytes. Pero hay un problema con las energías renovables, y sobre todo con la energía solar, y eso es que es intermitente. O sea, sabemos que el sol no está ahí todo el tiempo, ¿no? Tenemos los ciclos de día-noche, tenemos verano, invierno, sobre todo mientras más nos alejamos del Ecuador. Y para combatir esto, tenemos que guardar, almacenar de alguna forma esta energía. Eso puede ser en baterías,
o a gran escala. También se han propuesto baterías a gran escala y otras formas, pero de lo que quiero hablar hoy es de lo que se llama solar fuels, o sea, combustibles solares. Entonces, prácticamente lo que queremos hacer es guardar la luz, la energía de la luz, del fotón, en un enlace químico. Y las reacciones principales de las que voy a hablar hoy es primero esta, que es partir el agua en hidrógeno molecular y oxígeno molecular, ¿eh? Y esto nos puede servir luego de combustible. Y también una reacción que me parece muy importante es la reducción del CO2 a compuestos de C1, C2, o sea, un átomo o dos átomos de carbono. Y esto me parece muy importante porque nos permite, de hecho, de sacar CO2 del aire y así reducir el contenido de CO2 en el aire o en la atmósfera. Y la idea es un poco esta, ¿no? Cambiar del sistema actual a uno mejor en el futuro. Y actualmente lo que estamos usando son los recursos fósiles que han tardado muchísimo tiempo en producirse, ¿no? Estamos aquí hablando de millones de años. O sea, mediante fotosíntesis natural se produce la biomasa en, aquí pone un año, depende un poco de la planta, obviamente, de cuánto tarda en crecer. Y luego tarda millones de años en formarse los combustibles fósiles que estamos usando ahora, que estamos agotando. Otra forma más rápida sería este de aquí, que es por dos vías, de hecho. O sea, podremos usar la biomasa y convertirla nosotros mismos en combustibles, como se hace, por ejemplo, con el llamado bioetanol. O, aún más rápido, no usamos fotosíntesis natural, sino que la imitamos y producimos nosotros mismos el combustible directamente con la energía del sol. Y aquí quiero mostrar un poco el potencial que hay para esto en el mundo. Porque una parte muy importante también de energía solar es, obviamente, que la irradiación solar no es la misma en todas las partes del mundo. Y de hecho, en las partes del mundo donde más se está instalando ahora es donde hay menos irradiación. Por ejemplo, aquí estamos en Alemania, que hemos instalado bastantes células fotovoltaicas, por ejemplo, pero no tenemos tanta luz, de hecho, no tenemos tanta radiación solar. Y algo que puede ser interesante para ustedes que viven en el Perú, que vemos aquí esta zona en el sur de Perú, con Bolivia, Chile, hay bastante potencial para fotovoltaica. Y además, obviamente, en África y aquí ¿cómo se llama esto? El Near East. Y eso también se traduce a los costos de producir hidrógeno con la energía solar en el mundo. Vemos que todo lo que es más rojo es más barato de producir. Entonces vemos también aquí que hay ciertas regiones, entre ellas aquí en Sudamérica, donde sería muy barato producir hidrógeno con la energía del sol. Y esto es importante porque a cambio de la luz eléctrica, que es difícil de transportar largas distancias por las pérdidas que hay, el hidrógeno, o en general todos los combustibles, se pueden transportar largas distancias, ¿no? Se meten en un tanque y se puede crear un negocio global, de hecho, con estos recursos. Entonces, esto puede generar realmente una exportación de un recurso natural que es la luz del sol, ¿sí? O sea, realmente la exportación de recurso natural renovable, a diferencia de, por ejemplo, lo que se exporta de petróleo o minerales, que muchas veces tienen un impacto bastante fuerte en el medio ambiente. Y esta sería un poco la idea de la que se llama economía de hidrógeno. Solo quiero mencionar aquí un poco esta vía para producir el hidrógeno y dónde se usa. Porque muchas veces me parece que la gente cuando habla de las energías renovables se enfoca mucho la discusión en la movilidad, ¿no? Se habla de carros eléctricos, de cómo dejar de emitir tanto en lo que es movilidad, pero realmente tenemos que cambiar toda la economía, porque también pensando en la industria química, por ejemplo, que nos produce muchos objetos de uso en la vida diaria, ¿no? Todo lo que son plásticos, medicamentos,
de todo, de hecho, es industria química, que ahora estamos usando también el petróleo como fuente primaria de la materia prima para producir esos productos, y eso también lo tenemos que reemplazar. Entonces, tenemos aquí las áreas donde podemos usar el hidrógeno, tanto como para producir electricidad luego, para usarlo en movilidad, ¿no? En carros, por ejemplo, pero también en la industria y también para usarla en edificios, en sistemas de calefacción, por ejemplo. Y la forma de producirlo en este momento, sobre todo se produce el hidrógeno por steam reforming, que es un proceso muy intensivo, que de hecho usa combustibles fósiles, entonces de eso queremos salir, ¿no? Tenemos que reemplazarlo. Una forma de hacerlo es aquí con electricidad, hacer electrólisis. Se produce en un lugar central, una planta, se produce el hidrógeno, se guarda en un tanque y se lleva a donde es necesitado, ¿no? También lo podemos hacer local, descentralizado, tanto como con electrolizadores más pequeños que funcionen con la luz eléctrica que llega, pero también se podría hacer con las células fotoelectroquímicas que voy a presentar, para tener una producción descentralizada de hidrógeno. Y aquí solo el punto que me parece bastante interesante de cómo tenemos que cambiar toda la economía. ¿Ya? Y aquí muestran un poco los escenarios de cómo vamos a producir todos los productos de la industria química en el futuro. Esto aquí es el escenario convencional, como estamos haciendo ahora. Usamos recursos fósiles más otros para llegar a todos los productos aquí. Ya el metanol, algunos químicos de CO2, o sea, todo lo que se necesita luego para producir otros productos más refinados. Y también amonia para fertilizantes, que es muy importante. En el futuro, en un escenario de alta tecnología, o sea, tecnología ya desarrollada, avanzada, lo que usaríamos es dióxido de carbono, que podemos coger del aire, y así también reducir la concentración de CO2 en el aire. Y lo que vemos aquí, el hidrógeno. ¿Ya? El hidrógeno lo necesitamos para hacer esa química de reducción, porque hay muchas reacciones de reducción que se tienen que hacer. Y también llegamos al final, no sé si lo ven, aquí al final a los productos, a los mismos productos que antes. Esa es la meta, ¿no? Ahí queremos llegar. Y entonces, ¿cómo podemos producir el hidrógeno con la luz del sol? La forma actualmente viable, la que se puede, que es económica también, o sea, factible económicamente, es combinar la fotovoltaica, o sea, células fotovoltaicas con electrolizadores. O sea, se produce primero energía eléctrica y se usa luego para partir el agua en hidrógeno y oxígeno. Eso existe ya, pero tiene también unos requerimientos de los materiales un poco altos que de pronto queremos en un futuro reemplazar. Y una forma de hacerlo podrían ser las células fotoelectroquímicas, ¿no? Lo que pone aquí PEC, Photoelectrochemical, donde en una misma célula, con la luz del sol se produce el hidrógeno y el oxígeno a partir del agua. Pero estamos, como indica aquí, en un nivel de technology readiness, o sea, muy bajo, o sea, aún tenemos mucho por desarrollar. En este momento estamos al inicio de esta tecnología y aún no funciona a un nivel que la hace económicamente factible. Pero en eso estamos trabajando y nos inspiramos en la naturaleza, como muchas veces, en la fotosíntesis natural. Y yo creo que todo el mundo sabe más o menos de cómo funciona. Y es un sistema bastante complejo que con millones y millones de años de evolución se ha desarrollado y que consiste en dos fotosistemas que absorben la luz y luego hay toda una secuencia de transferencia de electrones que vemos aquí mediante unos cofactores para llegar al otro fotosistema y ahí absorber otra vez un fotón. Y en los dos extremos, aquí en el fotosistema 2, se hace la oxidación del agua, oxígeno.
Y en el fotosistema 1 se hace la química de reducción. Normalmente se produce algún tipo de azúcar a partir del CO2. Pero también hay algunos organismos que ya hacen lo que nosotros queremos hacer, que es reducir protones a hidrógeno. Y eso lo hacen con unas hidrogenasas. Pero este sistema es muy complejo, no lo queremos o no lo podemos copiar simplemente a una escala industrial. Sobre todo porque también tiene un sistema de vida bastante corto. Ya, o sea, esto tiene un tiempo de vida, creo, de media hora más o menos, bajo operación. Y claro, eso es muy corto para nosotros. Nosotros queremos mínimo días, meses, años, de hecho, de operación. Entonces lo que hacemos, nos inspiramos en la idea, por así decirlo, de la naturaleza y reemplazamos cada componente por una que podemos sintetizar en el laboratorio. Usamos aquí colorantes, lo que pone PS, o photosensitizer, o sea, sensibilizantes que absorben la luz. Y ponemos catalizadores que nos facilitan la reacción que queremos hacer. Aquí, por ejemplo, la reducción de protones a hidrógeno. Y todo esto es anclado a un óxido de un semiconductor. Entonces aquí ya ven más o menos que pasa lo mismo que en la fotosíntesis natural, ¿no? Absorbemos un fotón y tenemos la secuencia de transferencia de electrones. Tanto aquí en el cátodo, que es donde se produce el hidrógeno, como aquí al otro lado donde se hace la oxidación del agua a oxígeno. Y en teoría es fácil, en práctica es difícil, como muchas veces en la vida, y hay unos requerimientos bastante fuertes para que funcione. Y eso es que necesitamos un colorante que absorba bien la luz, que tenga un coeficiente de extinción bastante alto. Necesitamos también una separación de cargas bastante de larga vida, ¿no? O sea, cuando se produce esta transferencia de electrón, lo que creamos es un estado de separación de cargas. Y lo que puede pasar, lo que va a mostrar luego, es que puede recombinar, o sea, vuelve el electrón donde estaba antes y con eso hemos perdido todo lo que habíamos hecho ya con el fotón. Entonces necesitamos un estado de separación de cargas bastante largo. Y necesitamos también, son reacciones de multielectrón, ¿no? O sea, necesitamos varios electrones para hacer esta reacción. Y esto lo complica bastante, porque todo este proceso de transferencia de electrón lo tenemos que hacer varias veces. Aquí un poco este es el esquema de los niveles de energía, porque esquemático, ¿no? De cómo funciona en el cátodo. Que aquí tenemos el semiconductor y cuando absorbemos el fotón, luego vamos a tener un electrón se va a mover del valence band del semiconductor al colorante, o que sería también lo que llamamos nosotros inyección de un hueco al semiconductor. Y luego tenemos aquí esta secuencia que va bajando energía, ¿no? del colorante al catalizador para activarlo. Y luego en el catalizador se reduce el protón al hidrógeno. Aquí solo quiero mostrar un poco las diferentes arquitecturas que podemos usar en estas células. Y siempre va anclado el colorante al semiconductor, ¿no? Pero luego el catalizador puede estar simplemente suelto de solución. También lo podemos anclar al semiconductor, o lo que trabajamos nosotros es que hacemos un enlace covalente, ¿no? Entre los dos. O sea, el catalizador está unido fijamente al colorante. Esto puede tener algunas ventajas. Es más difícil de sintetizar, pero puede tener la ventaja de que controlamos bastante bien la distancia entre las dos componentes. Y eso nos puede facilitar la transferencia del electrón, que es muy importante. Como van a ver luego, voy a mostrar un poco de lo que yo he hecho en mi tesis, de investigar esa transferencia de electrón. Y este es el trabajo que publicó mi grupo en Francia hace unos años, que fue el primer sistema activo
que estaba basado en una molécula sin metales nobles, porque eso también sería lo ideal, poder usar sistemas sin metales nobles, porque son muy caros, no hay mucho en el mundo, sería mejor usar algo que es abundante. Entonces, lo que usaron aquí fue un colorante orgánico, que los químicos tal vez lo van a poder analizar un poco, y aquí está el catalizador. Y todo está, bueno, aquí ven que hay un enlace químico entre los dos, o sea, están fijamente anclados, no se van a separar. Y este sistema está anclado aquí en el semiconductor, que es el óxido de níquel, que es muy común, el más utilizado. El sistema ese funcionó, pero vemos que tiene, bueno, los números que salieron, digamos, la cantidad de hidrógeno que produjo fue bastante baja. ¿Ya? Que vemos que produjo 35 nanomol, que no suena mucho, y eso es porque no es mucho. Y tenemos un turnover number de menos de 1. Y el turnover number lo que nos dice es cuántas veces el catalizador ha, ha pasado por la reacción, ¿no? O sea, cuántas veces ha producido hidrógeno el catalizador en el tiempo de experimento. Y en ese caso fueron 2 horas, si no me equivoco. O sea, lo ha hecho una vez en 2 horas, que es muy bajo. Realmente necesitamos que lo haga. Lo ideal, creo que lo podemos alcanzar sería una vez por segundo. ¿Ya? Y es muy lejos, o sea, una gran distancia entre una vez por segundo y una vez por 2 horas. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer para mejorarlo. Y lo hemos conseguido en parte con esta molécula. Queremos cambiar un poco la anterior. Y les quiero mostrar un poco de cómo funciona esta molécula. También para los no químicos, que tal vez no entienden mucho de lo que muestro aquí de la estructura. Y lo que tenemos aquí, como ya mostré en el sistema anterior, es que aquí tenemos el colorante y aquí tenemos el catalizador, que están unidos por este grupo de aquí. Contenía aquí unos grupos que son hechos para anclarlo al semiconductor, que en este caso es el óxido de níquel. ¿Ya? Estos son grupos ácidos que pueden formar ésteres con la superficie del óxido de níquel. Idealmente se queda ahí durante toda la operación, no sale de la superficie. Y luego, esto es un colorante que lo denominamos push-pull, que al excitarlo con un fotón, ya el colorante mismo tiene un estado de separación de cargas. Y aquí lo que está aquí en azul es lo que dona el electrón, y aquí lo que está en rojo acepta el electrón, ¿ya? O sea, cuando absorbe el fotón, el electrón se mueve de aquí para acá. Entonces ya vemos que está de aquí más cerca del catalizador, donde queremos que termine al final. Luego, como aquí ya se quedó un hueco, donde antes había un electrón, ese electrón viene del óxido de níquel para aquí. Y el hueco se mueve al óxido de níquel, ¿no? Y lo que pasa al final es que el electrón se mueve de aquí donde estaba ya en el grupo aceptor al catalizador, y esperamos que todo el sistema sea estable por el tiempo que necesita la catálisis, ¿no? Y se da la catálisis en el catalizador. Aquí es un poco un esquema de lo que hice en mi tesis doctorado, lo que estamos tratando de hacer en los 2 grupos donde la hice, y es combinar un poco la caracterización electroquímica aquí y la espectroscopía para entender los sistemas mejor, ¿no? Todo lo que pasa después de la absorción del fotón y para correlacionarlo con el rendimiento. Y sobre todo usando técnicas de espectroelectroquímica, o sea, combinando las dos. Y aquí quiero mostrar rápidamente unos resultados que hemos obtenido. Y aquí pueden ver la célula que usamos, o sea, estas son las películas que usamos de óxido de níquel, y el color rojo que tenemos aquí se produce del colorante, ¿no? Y lo metemos aquí, conectamos los electrodos y lo irradiamos con luz y nos produce hidrógeno.
Y aquí pueden ver lo que medimos aquí, que en la electroquímica medimos una corriente que se produce bajo irradiación, ¿no? Y podemos ver, usamos varios sistemas, se lo muestro ahora, estoy hablando del peor y el nuevo mejor, que es este aquí en verde, que es el viejo, el antiguo, y este es el azul, es el nuevo, y vemos que ha aumentado bastante la corriente que se produce. De hecho, 5 veces más de corriente hemos alcanzado. Y también la cantidad de hidrógeno, les dije que teníamos un turnover number de menos de 1 antes, que realmente ni siquiera es catálisis. Y ahora tenemos uno de cerca de 40, después de 22 horas, que es mucho mejor que antes, obviamente, pero estamos lejos de lo que queremos hacer, ¿no? Que serían, de hecho, miles. De hecho, después de 22 horas, decenas de miles. Pero bueno, es un comienzo, ¿no? Este campo de investigación es bastante joven todavía. Y podemos también analizar lo que pasa con nuestra muestra durante su operación, porque vemos que la corriente que producimos baja bastante, de hecho, y bastante rápido. Y vemos también cómo el color cambia de la película antes y después del experimento fotoelectroquímico. Se pueden dar cuenta que aquí ya no es tan roja la película como aquí. Y también la podemos medir con métodos espectroscópicos o de espectroelectroquímica, de hecho, a tiempo resuelto. Ya podemos seguir cómo baja la absorción del colorante con el tiempo bajo operación. Y lo podemos correlacionar con la corriente que obtenemos. Entonces vemos que en nuestro caso, por ejemplo, el colorante realmente es la parte débil del sistema y que lo tenemos que cambiar para obtener mejores resultados. Y muy importante en este área son todos los procesos fotoinducidos, ¿no? O sea, ¿qué pasa después de que el sistema absorbe un fotón? Y es aquí un pequeño esquema de lo que pasa. No tenemos que entrar en detalle, pero lo que pasa simplificado es el colorante entra al estado excitado, luego tenemos la inyección de hueco para formar este estado de separación de cargas, que luego por transferencia de electrón llega al catalizador donde se produce la reacción. Y el problema que tenemos es que hay estas reacciones de recombinación, ¿no? O sea, todo estado de separación de cargas puede recombinar para llegar otra vez al inicio y así perdimos toda la energía del fotón. Y por eso queremos estudiar estos procesos y su cinética. Y usamos una técnica que es una tecnología que se llama Transient Absorption Spectroelectrochemistry, o sea, es espectroelectroquímica de absorción transitoria. Y es un poco como hacer una película, ¿no? O sea, hacemos como una serie de fotografías a ciertos tiempos y eso nos da como una película de lo que pasa después de la absorción de un fotón. Como está un poco indicado aquí con este hombre que salta. Este es el sistema que usamos. Es un sistema una técnica de pump probe. Usamos láseres, un impulso de láser de femtosegundos, de hecho, o sea, una técnica bastante avanzada a tiempos bastante cortos. ¿Ya? Y tenemos uno que se llama pump, que va a excitar nuestra muestra, y tenemos un probe que básicamente lo que hace es medir un espectro y nos dice cuál es el estado del sistema en ese momento. Y podemos cambiar el tiempo entre los dos para obtener esa película, ¿no? Y nos da información a tiempo resuelto. Y lo que nosotros hicimos fue construir un sistema para hacer esto con un potencial aplicado, que es muy importante para nosotros porque, claro, todos los experimentos de fotoelectroquímica se hacen con un potencial aplicado. Y eso cambia bastante la cinética de los procesos después de absorber un fotón. Y no quiero entrar aquí en detalles de analizando aquí los espectros, solo quiero
que vean un poco lo que obtenemos aquí son varios aspectos y que van cambiando con el tiempo, ¿no? Van cambiando de forma y esto nos permite analizar en qué estado se encuentra el sistema y con qué velocidad cambia. Y pueden ver que sin potencial aplicado y con uno aplicado, de hecho el potencial que usamos en los experimentos fotoelectroquímicos cambia bastante. Tenemos aquí un estado de más tiempo de vida. Y importante para nosotros también fue observar la transferencia de electrón al catalizador, y lo pudimos hacer, de hecho, con este sistema. Solo rápidamente, aquí lo que es en negro es el colorante después de la inyección del hueco, o sea que lo podemos observar. Y esto aquí podemos observar la estructura del catalizador después de la transferencia de electrón al catalizador, ¿ya? Y lo vemos que vive en una escala de tiempo hasta milisegundos, que es, de hecho es bastante largo y nos pone la escala de catálisis, ¿no? Con eso podemos explicar que realmente hay mayor actividad de este sistema. Y al final lo que hacemos siempre son estos esquemas, ¿no? De qué pasa después de absorber el fotón, un poco con la escala de tiempo, que vemos que aquí hay unos procesos muy rápidos. Por ejemplo, la inyección de hueco se hace en menos de un picosegundo. Y luego otros que son más lentos, como la recombinación en nanosegundos, microsegundos o hasta milisegundos. Entonces, para terminar, espero que pueda mostrar un poco cómo pueden ser las DSPEC, las células fotoelectroquímicas sensibilizadas por colorante, cómo puede ser una tecnología prometedora para alcanzar una economía de bajo carbono, usando hidrógeno, y que mostré un poquito de nuestros resultados en nuestros laboratorios de este nuevo sistema y cómo lo podemos analizar con técnicas avanzadas de espectroelectroquímica. Y lo que nosotros vamos a hacer en el futuro es optimizar más la estructura de la molécula. Bueno, nosotros y también hay más grupos que trabajan en lo mismo y ojalá podamos alcanzar un rendimiento bastante mayor en algunos años. Pero esta tecnología seguramente estamos hablando de mínimo 10 años o decenas de años hasta que sea económicamente factible. Y con eso, muchas gracias por tu atención. Quiero agradecer a mis dos grupos, tanto en Jena como en Grenoble, en Francia. Y felices fiestas, ¿no? Y como esta es la última edición antes de Navidad, felices fiestas, un buen año nuevo. Y ojalá salgamos pronto de esta situación un poco desagradable o triste en la que estamos ahora. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, algunas preguntas. Mostraste que hay moléculas que se usan para poder enlazar el catalizador y el colorante. ¿Qué otras moléculas han usado en tu grupo para poder enlazar estos dos componentes y cómo es que miden la distancia? O sea, estás hablando del grupo, el LINCA, ¿no? Que enlace los dos. Exacto. O sea, nosotros usamos, es un grupo triazol, que es resultado de una reacción, lo que se llama click chemistry, ¿no? Que son reacciones fáciles de alto rendimiento, que es como la reacción clave, ¿no? Para unir las dos unidades. Se puede hacer también por otras técnicas, obviamente, por ejemplo, ahora estamos usando, o sea, intentando hacer uno con una especie de fenilo, que se hace por lo que es cross-coupling, no sé cómo es en español, catalizado por catalizadores de platino o de paladio, ¿no? Como si mi distancia normalmente, o sea, puedes hacer cálculos de este, por ejemplo, para ver cuál es el estado más bajo de energía, la geometría en ese estado, ¿no? De ahí puedes estimar la distancia. Luego la distancia no siempre es lo más importante, porque nosotros hemos visto, de hecho, con este sistema que la transferencia de electrones no es cuantitativa para nada, ¿sí? O sea, no todos los electrones que se encuentran en el colorante pasan también al catalizador. Y eso que es
la distancia no es tan alta, de hecho, en esta molécula. Entonces también el nivel de energía de los grupos de enlace juegan un papel ahí, un poco la flexibilidad. Es un tema bastante complejo de la transferencia de electrones. Claro. Otra consulta. Mencionabas que en cuanto a la respuesta en corriente, se ha tenido mejoras usando cierto colorante, ¿verdad? So, ¿qué tiempo demora en sintetizar dichos colorantes? Porque son sintéticos, ¿verdad? Sí, o sea, yo tengo la suerte de no haber hecho la síntesis. Esto lo hicieron unos colegas. O sea, ¿te refieres a cuánto tiempo les tomó para desarrollar toda la síntesis? ¿O cuántos tarda en hacer la síntesis ahora que conocemos o sabemos cómo hacerla? ¿Cuánto tardan ellos? Porque no En- la haces tú, ¿verdad? Lo hacen no, los de... no. O sea, los colorantes, Ya los compran. no, los sintetizamos en el laboratorio, pero no son, según yo sé, no son tan difíciles de sintetizar. Lo difícil es hacer el catalizador y el enlace entre los dos sin que haya problemas con el catalizador. Ahí hay unas interferencias lo hacen más difícil, ¿no? Y también porque luego tienes ahí un complejo de metal que puede ser más difícil de purificar. Yo sé que hay buenos problemas. La verdad no sé cuánto tiempo tardaron en total para desarrollar esto. O sea, yo sé que tardaron bastante hasta llegar al primer sistema funcional. Y de ahí, con la experiencia que había ya en el grupo, tardaron menos. O sea, estamos hablando, yo creo que un estudiante de maestría más o menos. O sea, un año, digamos, para llegar del primer sistema al segundo ya. Pero en general, estos sistemas son un poco difíciles de sintetizar. Es mucho más fácil, como dije en la introducción, es mucho más fácil usar solo un colorante y un catalizador y anclar los dos, por ejemplo. Es muchísimo más fácil de hacer. Y solo han trabajado anclando un colorante. ¿Es posible anclar dos colorantes, por ejemplo? Sí, se podría. Con eso, por ejemplo, se podría usar una parte más grande del espectro del Sol, ¿no? Porque cada colorante tiene ciertas longitudes de onda donde absorbe más. Usando dos se podía amplificar un poco. Ahí, bueno, luego la pregunta es cómo hace la escritura del sistema, ¿no? Podrías anclar dos colorantes y el catalizador en solución o también anclas el catalizador. Bueno, hay varias opciones. En general, a lo que queremos llegar, que yo creo que al final tal vez no lo menciono tan claramente, es hacer una célula completa, tanto un cátodo como ánodo, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a necesitar dos colorantes de todas formas, uno en un lado, otro en el otro lado. Igual como lo hace la naturaleza, ¿no? Con los dos fotosistemas. Y ahí ya, entre los dos, ya hay que ver cómo encajan los espectros, ¿no? La absorción del espectro solar. Y creo que con eso ya se aprovecha bastante. O sea, no creo que haya mucho más rendimiento usando dos colorantes en un electrodo. Claro. Los trabajos que han desarrollado en el laboratorio, imagino que solo lo han hecho a escala de laboratorio, aún no han ensamblado unas celdas mayores, por ejemplo, que conlleven No, esta almacenar. tecnología está realmente a escala de laboratorio, sí. O sea, hacemos películas de más o menos 3 centímetros cuadrados de superficie, ¿no? Es solo para ver, porque recién estamos conociendo los parámetros importantes, viendo qué moléculas funcionan, cuáles no, pero realmente estamos lejos de una escala industrial, ni siquiera de planta piloto o algo así. Claro, que imagino con el tiempo se va a lograr llegar a Ya, esas escalas mayores, ¿no? eso esperamos, sí. Claro que sí.
Bueno, no tenemos otras consultas más bien agradecerte por aceptar la invitación. Bueno, gracias por Y invitarme. esperamos pronto tenerte nuevamente en los próximos eventos que va a organizar RIDE. Y agradecerte nuevamente y felices fiestas también por allá. Muchas Muchas gracias. gracias.